Capítulo 26. Principios fundamentales de la naturaleza material. La personalidad, verso 1. La personalidad de Dios Kapila continuó: mi querida madre, ahora te explicaré las distintas categorías de la verdad absoluta. Conociéndolas, cualquier persona puede liberarse de la influencia de las modalidades de la naturaleza material. Verso 2. El conocimiento es la perfección suprema de la autorrealización. Voy a explicarte ese conocimiento mediante el cual se cortan los nudos del apego al mundo material. Verso 3. La suprema personalidad de Dios es el alma suprema y no tiene principio. Es trascendental a las modalidades materiales de la naturaleza y está más allá de la existencia del mundo material. Su refulgencia personal hace que se le pueda percibir en todas partes y con el lustre de esa refulgencia mantiene la creación entera. Verso 4. A modo de pasatiempo, esa personalidad de Dios, el más grande entre los grandes, aceptó la energía material sutil que tiene asignadas las tres modalidades de la naturaleza material y que está relacionada con Vishnu. Verso 5. Diversificada por sus tres modalidades, la naturaleza material crea las formas de las entidades vivientes, quienes, viendo esto, caen víctimas del poder que tiene la energía ilusoria de cubrir el conocimiento. Verso 6. A causa del olvido, la entidad viviente trascendental cree que la influencia de la energía material es su campo de actividades y con esta motivación se atribuye erróneamente las actividades. Verso 7. La conciencia material es la causa de la vida condicionada, en la cual la energía material impone una serie de condicionamientos a la entidad viviente, aunque el alma espiritual no hace nada y es trascendental a esas actividades, se ve de este modo afectada por la vida condicionada. Verso 8. La naturaleza material es la causa del cuerpo material y de esos sentidos del alma condicionada, así como también de los semidioses, las deidades que rigen esos sentidos. Esto lo entienden los hombres eruditos, la causa de los sentimientos de felicidad y aflicción del alma, que es trascendental por naturaleza, es la propia alma espiritual. Verso 9. Devahuti dijo: la suprema personalidad de Dios, ten la bondad de explicar las características de la persona suprema y de sus energías, pues estas son las dos causas de esta creación manifiesta y no manifiesta. Verso 10. La suprema personalidad de Dios dijo: la combinación eterna no manifestada de las tres modalidades es la causa del estado manifestado y recibe el nombre de Pradhana. En el estado de existencia manifestada se denomina Prakriti. Verso 11. El agregado de los elementos compuestos por los 5 elementos densos, los 5 elementos sutiles, los 4 sentidos internos, los 5 sentidos de adquirir conocimiento y los 5 órganos externos de acción recibe el nombre de Pradhana. Verso 12. Hay 5 elementos densos: tierra, agua, fuego, aire y éter. También hay 5 elementos sutiles: olor, sabor, color, sensación del tacto y sonido. Verso 13. Los sentidos de adquisición de conocimiento y los órganos de acción son 10. El sentido auditivo, el sentido del gusto, el sentido del tacto, el sentido de la vista, el sentido del olfato, el órgano activo del habla, los órganos activos de trabajo y los órganos para trasladarse, engendrar y evacuar. Verso 14. Los sentidos sutiles o internos se experimentan en 4 aspectos en la forma de mente, inteligencia, ego y conciencia contaminada. Se diferencian entre sí solamente por sus distintas funciones, pues representan distintas características. Verso 15. Todos estos elementos en conjunto constituyen lo que se llama el Brahman cualitativo. El elemento mezclador, el tiempo, se cuenta como 25º elemento. Verso 16. La influencia de la suprema personalidad de Dios se percibe en el factor tiempo que provoca el temor a la muerte debido al ego falso del alma ilusionada que ha entrado en contacto con la naturaleza material. Verso 17. Mi querida madre, oh hija de Swayambhuva Manu, como te he explicado, el factor tiempo es la suprema personalidad de Dios, de quien se inicia la creación como resultado de la agitación de la naturaleza neutra no manifestada.
Verso 18. Manifestando sus potencias, la suprema personalidad de Dios ajusta todos esos distintos elementos, manteniéndose dentro como superalma y fuera como tiempo. Verso 19. Una vez que la suprema personalidad de Dios ha fecundado con su potencia interna la naturaleza material, esta produce el conjunto total de la inteligencia cósmica que se conoce con el nombre de Hiram Maya. Esto ocurre en la naturaleza material cuando los destinos de las almas condicionadas provocan su agitación. Verso 20. De este modo, el refulgente Mahatattva, que contiene en su interior todos los universos, que es la raíz de todas las manifestaciones cósmicas y que no se destruye en el momento de la aniquilación, manifestó las diversidades, absorbiendo después la oscuridad que había cubierto su refulgencia en el momento de la disolución. Verso 21. En el Mahatattva se manifiesta la modalidad de la bondad, que es el estado lúcido y sobrio en que se entiende a la personalidad de Dios, que generalmente recibe el nombre de Vasudeva o conciencia. Verso 22. Estos aspectos aparecen simultáneamente tras la manifestación del Mahatattva, tal como el agua en su estado natural antes de entrar en contacto con la tierra. Es transparente, dulce y libre de agitación. También los rasgos característicos de la conciencia pura son la serenidad completa, la transparencia y la ausencia de distracción. Versos 23 y 24. Del Mahatattva, producto de la evolución de la propia energía del Señor, brota el ego material, en el que predominan tres clases de poder activo: bueno, apasionado e ignorante. Esos tres tipos de ego material evolucionan para producir la mente, los sentidos de percepción, los órganos de acción y los elementos densos. Verso 25. El triple ahankara, fuente de los elementos densos, la mente y los sentidos, es idéntico a ellos porque es su causa. Recibe el nombre de Sankarsana, quien es directamente el señor Ananta de 1000 cabezas. Verso 26. Este ego falso se caracteriza como hacedor, como instrumento y como efecto, según la influencia de las modalidades de la bondad, la pasión y la ignorancia. Se le caracteriza también como sereno, activo o torpe. Verso 27. A partir del ego falso y por influencia de la bondad, se produce otra transformación. Como resultado, aparece la mente, cuyos pensamientos y reflexiones dan origen al deseo. Verso 28. La mente de la entidad viviente se conoce con el nombre de Señor Aniruddha, el regente supremo de los sentidos. Él posee una forma azul negruzca, semejante a la flor de loto que crece en el otoño. Los yogis lentamente llegan a encontrarlo. Verso 29. La inteligencia nace de la transformación del ego falso bajo la influencia de la pasión, o dama virtuosa. Las funciones de la inteligencia son ayudar a discernir la naturaleza de los objetos que se perciben y ayudar a los sentidos. Verso 30. La duda, la comprensión errónea y la correcta, el sueño y la memoria, según determinan sus diferentes funciones, se explica que son las distintas características de la inteligencia. Verso 31. Cuando el egoísmo es influenciado por la modalidad de la pasión, produce dos clases de sentidos: los sentidos para adquirir conocimiento y los sentidos de acción. Los sentidos de acción dependen de la energía vital y los sentidos para adquirir conocimiento dependen de la inteligencia. Verso 32. Cuando la energía sexual de la Suprema Personalidad de Dios agita el egoísmo influido por la ignorancia, se manifiesta el elemento sutil denominado sonido, y de él viene el cielo etéreo y el sentido del oído. Verso 33. Las personas que son eruditas y tienen conocimiento verdadero definen el sonido como aquello que transmite la idea de un objeto, indica la presencia de alguien que habla pero no podemos ver y constituye la forma sutil del éter. Verso 34. Las actividades y características del elemento etéreo pueden percibirse como emplazamiento del ámbito para las existencias externa e interna de todas las entidades vivientes, a saber, el campo de actividades del aire vital, los sentidos y la mente. Verso 35. De la existencia etérea, resultado de la evolución del sonido,
se produce la siguiente transformación bajo el impulso del tiempo y de este modo adquiere relevancia la sensación del tacto como elemento sutil y a partir de ella el aire y el sentido del tacto. Verso 36. Lo blando y lo duro, el calor y el frío son los atributos diferenciadores del tacto que se caracteriza como forma sutil del aire. Verso 37. La acción del aire se manifiesta en los movimientos, las mezclas, la posibilidad de aproximación a los objetos del sonido y otras percepciones de los sentidos y facilitar el funcionamiento apropiado de todos los demás sentidos. Verso 38. Mediante las interacciones del aire y las sensaciones del tacto, recibimos diversas formas según el destino. Debido a la evolución de esas formas aparece el fuego y el ojo ve distintas formas y colores. Verso 39. Mi querida madre, las características de la forma se entienden por la dimensión, la cualidad y la individualidad. La forma del fuego se percibe por su refulgencia. Verso 40. El fuego se percibe por su luz y por sus capacidades de cocinar, digerir, acabar con el frío, evaporar y dar origen al hambre, la sed, el comer y el beber. Verso 41. Mediante la interacción del fuego con la sensación visual y bajo disposiciones superiores, el sabor aparece como elemento sutil, del sabor se produce el agua y se manifiesta también la lengua que percibe el sabor. Verso 42. Originariamente el sabor es uno, pero se multiplica. El contacto con otras sustancias hace que se vuelva acre, dulce, amargo, picante, agrio y salado. Verso 43. El agua manifiesta sus características humedeciendo otras sustancias, formando diversas masas, causando satisfacción, manteniendo la vida, ablandando las cosas, apartando el calor, afluyendo sin cesar los depósitos de agua para abastecerlos y refrescando al apagar la sed. Verso 44. La interacción del agua con la percepción del sabor provoca la manifestación del olor como elemento sutil. Bajo disposiciones superiores, de ahí se manifiestan la tierra y el sentido del olfato, con el cual podemos percibir de diversas maneras el aroma de la tierra. Verso 45. El olor es uno, pero se convierte en muchos: mixto, fétido, fragante, suave, fuerte, ácido, etc., según las proporciones de las sustancias con las que se combine. Verso 46. Las características de las funciones de la tierra se pueden percibir en el modelado de las formas del Brahman Supremo, la construcción de lugares de residencia, la preparación de recipientes para contener agua, etc. En otras palabras, la tierra es donde todos los demás elementos se sostienen. Verso 47. El sentido cuyo objeto de percepción es el sonido se denomina sentido auditivo. Aquel cuyo objeto de percepción es el tacto se denomina sentido táctil. Verso 48. El sentido cuyo objeto de percepción es la forma, que es la característica distintiva del fuego, es el sentido de la vista. Aquel cuyo objeto de percepción es el sabor, la característica distintiva del agua se conoce como sentido del gusto. Finalmente, el sentido cuyo objeto de percepción es el olor, la característica distintiva de la tierra se denomina sentido del olfato. Verso 40. Te pregunto. Perdón. Bueno, nos están quedando solamente ya 2 minutos. Yo sugiero entonces que hagamos una pausa en este verso. Y nada más 2 comentarios muy rápidos. Obviamente esto es como para estudiar más a detalle porque son muchos datos en cada uno de estos versos. Sin embargo, hay que tomar en cuenta de que, por ejemplo, de los elementos burdos, claro, el éter es lo más sutil, ¿sí? Quiere decir que estos elementos más sutiles son aquellos de los cuales depende todo. Quiere decir que sin éter es prácticamente imposible hacer nada. Y a continuación de eso, la necesidad siguiente es el aire, y a continuación de eso, la necesidad siguiente es el agua, entonces así. Y lo mismo en términos de los sentidos, el sentido auditivo resulta ser el más importante, porque el sonido es también lo más importante. De ahí, bueno, puede ser una referencia un poco trágica, pero una famosa intelectual mujer que era ciega y era sorda,
ella decía de que lo peor de las dos cosas era ser sorda, porque el sonido te da una perspectiva del más allá. En cambio, la vista solamente te limita a lo que tú puedes ver en este momento. Pero bueno, en todo caso, como queda muy poco tiempo, vamos a quedar ahí. Jai Shiguru Goranga Gandharvika Giridhara Yuki Jai, Shiguranga Radharman Jiki Jai, Shibhakti Pramapuri Goswami Maharaj Ki Jai, Shibhakti Anta Swami Prabhupada Ki Jai, Shibhakti Rakshak Sridhar Goswami Maharaj Ki Jai, Shibhakti Santa Sarasvati Thakur Prabhupada Ki Jai, Shiguru Parampara Ki Jai. Todas las glorias a los devotos reunidos, todas las glorias a los Vaishnavas reunidos, todas las glorias a Shishi Guru y Goranga. Jai Shishi Guru y Goranga. Muchas gracias, devotos. Gaura Premanente. Jai reverencias, Dandavat, Pranam, Pranam. Continuamos con la lectura del Srimad Bhagavatam, verso 46 del capítulo 26 del canto tercero. Las características de las funciones de la tierra se pueden percibir en el modelado de formas del Brahman Supremo, la construcción de lugares de residencia, la preparación de recipientes para contener agua, etc. En otras palabras, la tierra es donde todos los demás elementos se sostienen. Verso 47. El sentido cuyo objeto de percepción es el sonido se denomina sentido auditivo. Aquel cuyo objeto de percepción es el tacto se denomina sentido táctil. Verso 48. El sentido cuyo objeto de percepción es la forma, que es la característica distintiva del fuego, es el sentido de la vista. Aquel cuyo objeto de percepción es el sabor, la característica distintiva del agua se conoce como sentido del gusto. Finalmente, el sentido cuyo objeto de percepción es el olor, la característica distintiva de la tierra se denomina sentido del olfato. Verso 49. La causa también está en su efecto, y por ello las características de aquellas se observan en este. Ese es el motivo de que la tierra cuente por sí sola con las peculiaridades de todos los elementos. Verso 50. Cuando todos estos elementos todavía no se habían mezclado, la suprema personalidad de Dios, el origen de la creación, entró en el universo con el conjunto total de la energía material en sus 7 divisiones y junto con el tiempo, el trabajo y las cualidades de las modalidades de la naturaleza material. Verso 51. De estos 7 principios activos y unidos por la presencia del Señor, surgió un huevo sin inteligencia, del cual apareció el célebre ser cósmico. Verso 52. Este huevo universal, es decir, el universo con forma de huevo, es la manifestación de la energía material. Sus capas de agua, aire, fuego, cielo, ego y Mahatattva aumentan en grosor sucesivamente. Cada una es 10 veces mayor que la anterior y la capa final externa está cubierta por el pradana. En este huevo está la forma universal del Señor Hari. Los 14 sistemas planetarios son partes de su cuerpo. Verso 53. La suprema personalidad de Dios, el Virat Purusha, se instaló en ese huevo dorado que reposaba sobre el agua y lo compartimentó en muchas secciones. Verso 54. Primero apareció en él una boca y después el órgano del habla y con él el dios del fuego, la deidad que rige ese órgano. Luego aparecieron 2 fosas nasales y en ellas el sentido olfativo y el prana, el aire vital. Verso 55. Inmediatamente después del sentido olfativo se manifestó el dios del viento que lo rige. A continuación, en la forma universal aparecieron 2 ojos y en ellos el sentido de la vista. Seguidamente vino el dios del sol que rige ese sentido. Después aparecieron en él 2 orejas y en ellas el sentido auditivo y justo a continuación 2 dik devatas, las deidades que rigen sobre las direcciones. Verso 56. Luego la forma universal del sol, el Virat Purusha, manifestó su piel y acto seguido aparecieron pelo, bigote y barba.
Después de esto se manifestaron todas las hierbas y drogas, y después aparecieron también sus genitales. Verso 57. Después de esto aparecieron el semen, la capacidad de procrear, y el Dios que rige las aguas, seguidamente un ano, luego los órganos de defecación, y tras ello el Dios de la muerte, temido en todo el universo. Verso 58. A continuación se manifestaron las dos manos de la forma universal del Señor, y en ellas la capacidad de sujetar y soltar cosas. A continuación apareció el Señor Indra, seguidamente se manifestaron las piernas y con ellas el proceso del movimiento. Luego apareció el Señor Vishnu. Verso 57. Las venas del cuerpo universal se manifestaron y a continuación los glóbulos rojos, es decir, la sangre. Al instante aparecieron los ríos, deidades regentes de las venas, y luego apareció un abdomen. Verso 60. A continuación surgieron los sentimientos de hambre y sed, e inmediatamente después vino la manifestación de los mares. Luego se manifestó un corazón y acto seguido la mente. Verso 61. Después de la mente apareció la luna, luego la inteligencia, y después de la inteligencia el señor Brahma. A continuación apareció el ego falso, seguido del señor Shiva, y tras él la conciencia y su deidad regente. Verso 62. Una vez que los semidioses y deidades regentes de los diversos sentidos se hubieron manifestado de este modo, quisieron despertar al origen de su aparición, pero al fracasar en el intento, entraron de nuevo en el cuerpo del Virat Purusha, uno tras otro, a fin de despertarle. Verso 63. El dios del fuego entró en su boca con el órgano del habla, pero no pudo estimular al Virat Purusha. Luego, el dios del viento entró en sus fosas nasales con el sentido del olfato, pero aún así el Virat Purusha se negó a ser despertado. Verso 64. El dios del sol entró en los ojos del Virat Purusha con el sentido de la vista, pero aún así el Virat Purusha no se levantó. De la misma manera, las deidades que gobiernan las direcciones entraron en sus oídos con el sentido auditivo, pero aún así él no se levantó. Verso 65. Las deidades gobernantes de la piel, las hierbas y las plantas que sirven de condimento entraron en la piel del Virat Purusha con el pelo del cuerpo, pero el ser cósmico se negó a levantarse incluso entonces. El dios gobernante del agua entró en su órgano generador con la capacidad de procrear, pero el Virat Purusha tampoco entonces se levantó. Verso 66. El dios de la muerte entró en su ano con el órgano de defecación, pero no se pudo incitar al Virat Purusha a actuar. El dios Indra entró en las manos con su capacidad de sujetar y soltar cosas, pero ni siquiera entonces se levantó el Virat Purusha. Verso 67. El señor Vishnu entró en sus pies con la facultad locomotriz, pero el Virat Purusha también entonces se negó a ponerse en pie. Los ríos entraron en sus vasos sanguíneos con la sangre y su potencia circulatoria, pero a pesar de ello no pudieron hacer que el ser cósmico se moviese. Verso 68. El mar entró en su abdomen con el hambre y la sed, pero el ser cósmico se negó incluso entonces a levantarse. El dios de la luna entró en su corazón con la mente, pero el ser cósmico no se animó. Verso 69. Brahma entró también en su corazón con la inteligencia, pero ni siquiera entonces se pudo inducir al ser cósmico a levantarse. El señor Rudra entró también en su corazón con el ego, pero el ser cósmico no se movió ni siquiera entonces. Verso 70. Sin embargo, en el mismo momento en que el controlador interno, la deidad regente de la conciencia, entró en el corazón con la razón, el ser cósmico se levantó de las aguas causales. Verso 71. Cuando un hombre duerme, ninguno de sus recursos materiales, es decir, la energía vital, los sentidos para registrar conocimiento, los sentidos para trabajar la mente y la inteligencia, pueden despertarle. Solo podrá despertarse cuando la superalma le ayude. Verso 72. En consecuencia, por medio de la devoción, el desapego y el progreso en el conocimiento espiritual,
adquirido gracias a la concentración en el servicio devocional, hay que contemplar a esa superalma, entendiendo que está presente en nuestro propio cuerpo, aunque simultáneamente está aparte de él. De esta manera termina el capítulo 26 del canto tercero del Srimad Bhagavatam, titulado Principios Fundamentales de la Naturaleza Material. Jai Prabhu. Jai, excelente, Prabhu. Muchas gracias. No sé si alguien quiere agregar algo o preguntar alguna cosa de este capítulo. Ya, entonces, quizás lo que se puede resumir brevemente es, todo esto es muy complejo, pero es toda la génesis mucho más detallada de cómo van apareciendo los elementos materiales, ¿no? Y las criaturas van siendo provistas de sus sentidos. Entonces, avanzaremos el próximo capítulo, por favor, Prabhu.